asociadas a larga hospitalización y mortalidad. Por lo tanto, la osteoporosis supone un problema de salud de gran magnitud debido a su elevada prevalencia. Afecta aproximadamente 75 millones de personas en Estados Unidos, Europa y Japón. Morbimortalidad y elevado coste sociosanitario. El coste económico de las fracturas osteoporóticas incluye costes directos de hospitalización, así como indirectos relacionados con los días que se deja de trabajar. En Europa, los costes directos de las fracturas osteoporóticas se estiman en 36 billones anuales. El impacto clínico más importante de la osteoporosis son las fracturas en primer lugar de cadera, seguidas de las vertebrales y las de antebrazo. El riesgo relativo de fractura aumenta 1,5 a 2 por cada desviación estándar que disminuye la masa ósea. La densidad mineral ósea, DMO, se ha demostrado que es el valor predictivo más fuerte de riesgo de fractura. Es incuestionable que una densidad ósea baja es predictiva de fractura. Así, mujeres con T-score menor o igual a 2,5 tienen un riesgo de fractura de más del doble o del triple. Comparado con mujeres con densidades de óseas normales, por debajo de este número el riesgo de fractura supera el nivel aceptable. A este nivel se llama nivel de fractura. Cada disminución de una desviación estándar representa un 12% de la pérdida ósea. La predicción del riesgo de fractura usando los valores de densidad mineral ósea BMD tienen alta especificidad por baja sensibilidad, y las mujeres posmenopáusicas que presentan fracturas por fragilidad tienen un BMD T-score mayor a 2,5. Existen distintos algoritmos que predicen el riesgo de fractura, tales como el FRAX, el FOR, el FRC, con o sin BMD FRAX. Expresa el riesgo de fractura como la probabilidad a los 10 años de tener una fractura de cadera y de una fractura osteoporótica mayor, es decir, de cadera, muñeca, columna o húmero. Hay que añadir que se utiliza solo en mujeres posmenopáusicas, varones mayores de 50 años. El índice FRAX no es un instrumento diagnóstico, sino que calcula la probabilidad de que ocurran las principales fracturas a los 10 años. Hay que iniciar tratamiento aunque no tengamos la densidad mineral ósea cuando la probabilidad de la fractura de cadera es igual o mayor al 3% y de las otras principales fracturas igual al 20%. Se recomienda no utilizarla en quien ya está en tratamiento, y en mujeres con fragilidad previa se debe considerar el tratamiento sin necesidad de realizar ningún cálculo adicional. Los factores de riesgo que utiliza la herramienta FRAX son edad, 40 a 90 años, sexo, peso kilogramo, estatura en centímetros, fractura por fragilidad previa, antecedente de fractura de cadera en padres, fumador activo, toma de glucocorticoides. Actualmente, o más de 3 meses con una dosis de prednisona de 5 miligramos o equivalente, artritis reumatoide, alcohol, ingesta superior de 3 unidades al día. Otras causas de osteoporosis secundaria a la DMO de cuello femoral, si se conocen. Entre las ventajas de esta herramienta se encuentran su disponibilidad en la web, http www.chef.frax.tol, ¿no? La página, lo que permite el cálculo en pocos minutos del riesgo de fractura y su utilidad a la hora de considerar un inicio de tratamiento o solicitud de DEXA. Las limitaciones que presentan no incluye todos los factores de riesgo, caídas, déficit de vitamina D, menopausia precoz, etc. Además, solo tiene en cuenta la densidad mineral ósea del cuello femoral, por lo que el riesgo de fractura de columna puede estar infravalorado. Asimismo, infravalora el riesgo de fractura en diabéticos. La predicción del riesgo de fractura usando los valores de densidad mineral ósea tienen alta especificidad pero baja sensibilidad. Prevalencia e incidencia de las fracturas vertebrales. Ambos valores son difíciles de cuantificar, ya que solo un 30% de las fracturas vertebrales son sintomáticas y el resto pasan desapercibidas como una lumbalgia inespecífica sin llegar a diagnosticarse. Los estudios epidemiológicos como el European Vertebral Osteoporosis Survey, EVOS, han permitido realizar una aproximación de las mismas en Europa y España. En Europa, la fractura vertebral tiene una incidencia del 12% a los 60 años y se incrementa de forma progresiva según la edad, hasta alcanzar el 25% a los 75 años en mujeres y el 17% en varones. Según el trabajo de Cerda, por encima de los 65 años, la mitad de las mujeres posmenopáusicas con osteoporosis tienen fracturas vertebrales y alta prevalencia a niveles bajos de vitamina D. Prevalencia e incidencia de las fracturas de cadera son más fáciles de cuantificar. En los últimos años se observa una tendencia creciente, posiblemente debido al envejecimiento de la población. Como consecuencia del envejecimiento de la población, se estima que en el 2020 el número de personas con osteoporosis llegue a 14 millones en todo el mundo, según estimaciones de la National Osteoporosis Foundation, NOF. En España, varios estudios que han recogido la incidencia de fracturas de cadera, Serra y Cols, realizaron un estudio longitudinal de incidencia obteniendo mediante el registro del Ministerio de Sanidad y Consumo de los años de 1996 a 1999, se registraron un total de 130.414 casos de pacientes mayores de 65 años. El 89% de los pacientes con fractura de cadera tenía una edad media de 89 años, con una gran variabilidad
en la incidencia entre las distintas partes de España, pero se aproximaba a los 270 casos por 100.000 habitantes en los varones y a 695 por 100.000 habitantes en las mujeres mayores de 64 años. El tratamiento no farmacológico, prevención. El objetivo fundamental del tratamiento es disminuir la incidencia de las fracturas. El riesgo individual de fracturas aumenta con la edad, 85% en mayores de 65 años. La baja densidad mineral ósea, historia de fracturas previas. Tener una fractura aumenta el riesgo en 5 a 4 veces de sufrir una nueva fractura vertebral y en 2 a 8 veces en el riesgo de padecer una fractura de cadera. Por otra parte, se debe tratar de mejorar la calidad de vida del paciente, aliviando el dolor cuando aparezca. Medidas universales de promoción de salud. Ejercicio. Se recomienda que sea moderado. El caminar al menos 4 horas a la semana o realizar un ejercicio físico equivalente ha demostrado reducir un 41% el riesgo de fractura de cadera. Está demostrado que la inactividad y el desuso disminuyen la densidad mineral ósea. El ejercicio, sobre todo el de resistencia, aumenta la densidad mineral y es una manera segura y efectiva de evitar pérdida ósea en las mujeres posmenopáusicas. Corrección de hábitos. Se recomienda dejar de fumar. El tabaco acelera la pérdida de masa ósea. Evitar el consumo excesivo de alcohol. Dieta. Alimentación equilibrada. Evitar dietas ricas en sodio hiper o hipoproteica. Reducción del riesgo de caída. Evitar riesgo de caídas personal, déficits visuales, hipotensión, vivienda, suelos no resbaladizos. Evitar alfombras. Evitar déficit de calcio y vitamina D. Exposición moderada al sol. Comer pescados grasos o asegurar un aporte de 400-800 unidades al día de vitamina D3 o equivalente. Los tratamientos farmacológicos, consideraciones previas. Las mujeres cercanas a la menopausia con factores de riesgo y valores densitométricos anteriormente definidos como osteopenia en ausencia de fractura son susceptibles de recibir un tratamiento preventivo. Hay muchas mujeres con osteoporosis que permanecen sin tratamiento. La efectividad de las drogas antiosteoporosis es igual en hombres que en mujeres. Para la prevención de la pérdida de masa ósea, los estrógenos, el etidronato, el alendronato y el raloxifeno, entre otros, han demostrado ser eficaces para la prevención primaria de fracturas vertebrales. Hay datos de eficacia para el raloxifeno y los estrógenos. Para la prevención primaria de fractura de fémur, solo hay datos favorables para los estrógenos. Sin embargo, se trata de mujeres sin enfermedad clínica y con riesgo bajo de fractura. Dados los potenciales efectos secundarios y el elevado número necesario de pacientes a tratar para evitar un evento, su utilización se debe restringir en casos muy concretos, excepto que el tratamiento se justifique con factores diferentes al de la prevención de la osteoporosis. Fármacos antirreabsortivos ejercen un mecanismo de inhibición del remodelado óseo, frenando la resorción ósea. Todos ellos disminuyen el riesgo de fracturas no vertebrales en mujeres posmenopáusicas. Bifosfonatos. Los bifosfonatos son los fármacos de primera línea en el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. Los bifosfonatos orales son el tratamiento de elección en la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Tienen potencia antirresortiva. Al disminuir la actividad osteoclástica, la absorción intestinal es muy baja, 1 a 5%, por lo que hay que evitar su administración conjunta con alimentos. Un 80% se excreta por el riñón y un 20% se une al hueso durante años. Todos aumentan la densidad mineral ósea. Existen 3 generaciones de bisfosfonatos. Primera generación, clonodrato, etidronato. Segunda generación, alendronato, pamidronato, tiludronato. Tercera generación, risendronato, ivandronato y solendronato. Moduladores selectivos de los estrógenos. Son compuestos que actúan sobre el receptor de estrógeno. Lo característico es que su acción es diferente en distintos tejidos, otorgando la posibilidad de forma selectiva de inhibir o estimular estrógenos. Raloxifeno es un modulador selectivo de los estrógenos. Es agonista en hueso y antagonista de mama y de útero. Previene pérdida ósea y disminuye las lipoproteínas de baja densidad y de colesterol sin producir hiperplasia
endometrial ni hemorragia vaginal. Base doxifeno ha demostrado su acción protectora en la pérdida de densidad mineral ósea y la reducción de fracturas vertebrales en mujeres con osteoporosis posmenopáusica, y al igual que el raloxifeno, no presenta efectividad en la reducción de las fracturas vertebrales de forma significativa. Calcitonina es una hormona endógena secretada por las células C parafoliculares de la glándula tiroides, inhibe la actividad resortiva de los osteoclastos. Se le ha atribuido cierta capacidad analgésica, la cual es de interés principalmente en pacientes con fracturas vertebrales. Asimismo, disminuye el dolor de las metástasis óseas y la enfermedad de Payet. Produce el dolor y las complicaciones neurológicas. Denosumab es un anticuerpo monoclonal recombinante, simula la acción de la osteoprotegerina. Actúa a nivel del sistema RANK, reduce la incidencia y riesgo de fractura de cadera en un 40% y reduce la incidencia de fractura vertebral en un 69%. Y las no vertebrales en un 20%, administrado por vía subcutánea semestralmente durante 3 años. Su eficacia es mayor cuando el riesgo de fractura valorado por FRAX es moderado o alto. Terapia hormonal sustitutiva, la THS, frena la pérdida ósea con una disminución de riesgo de fractura de cadera de 34%. Se utiliza para tratar síntomas de la menopausia por periodos cortos menos de 5 años y a bajas dosis en pacientes que presentan importantes síntomas perimenopáusicos, ya que la THS tiene muchos efectos secundarios, entre los que se encuentra el aumento de la incidencia del cáncer de mama, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad coronaria y la tromboembolia pulmonar. Las tromboembolias pulmonares. Por lo tanto, la TSH no se debe recomendar para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica por la evidencia de efectos secundarios graves que conlleva especialmente el aumento de la incidencia del cáncer de mama. Entonces, la terapia hormonal sustitutiva THS, la THS frena la pérdida ósea con una disminución del riesgo de fractura de cadera del 34%. Se utiliza para tratar síntomas de la menopausia por periodos cortos, menos de 5 años, y bajas dosis en pacientes que presentan importantes síntomas perimenopáusicos, ya que la THS tiene muchos efectos secundarios, entre los que se encuentra el aumento de la incidencia del cáncer de mama, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad coronaria y las tromboembolias pulmonares. Por lo tanto, la TSH no se debe recomendar para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica por la evidencia de efectos secundarios graves que conlleva especialmente el aumento de la incidencia del cáncer de mama. Fármacos formadores o anabólicos. Esteroides anabólicos. En este grupo se encuentra el estanazol y la nandrolona, que incrementan la densidad mineral ósea, así como la masa muscular, y disminuye la masa grasa. En pacientes con osteoporosis, su uso puede favorecer efectos secundarios de tipo androgénico y retención de líquidos. Su administración prolongada puede producir alteraciones en la función hepática y tumores hepatocelulares. Hormona paratiroidea PTH134, teriparatide forteo, administrada por vía subcutánea a dosis de 20 microgramos por día, incrementa la actividad osteoblástica estimulando la formación ósea, aumenta la densidad mineral ósea de 8 a 9% en cuerpos vertebrales y 3% en el fémur, y se asocia con reducción del 70% en la incidencia de las fracturas vertebrales y 54% en no vertebrales. No existe evidencia en cadera. Los efectos adversos observados son hipercalcemia hasta en un 3% de los pacientes que se corrige ajustando la dosis de calcio y vitamina D. Está contraindicada en niños y adultos que cursen con hipercalcemia, enfermedad de Payet, metástasis óseas o antecedentes de radioterapia previa en alguna región ósea y que sea relacionado con el desarrollo de osteosarcoma. Fármacos de acción dual. Ranelato de estroncio. Tiene un efecto mixto anabólico
y antirresortivo, aumenta la formación y disminuye la resorción ósea de forma simultánea. Estudios basados en reportes de biopsia de tejido óseo demuestran únicamente reducción en la resorción sin evidenciar incremento de la formación ósea. Reduce hasta un 40% riesgo de fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas administrado en dosis de 2 gramos diarios en un lapso de 3 años. Se puede recomendar como fármaco de primera línea el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica para reducir el riesgo de fracturas. Calcio y vitamina D son suplementos farmacológicos, pero por sí mismos no constituyen un tratamiento. Para la osteoporosis, la administración de calcio y vitamina D disminuye el riesgo de fractura con pequeños incrementos de la densidad mineral ósea, 1 a 2 a 7% y lumbar a 0.9%. Se recomienda en sujetos ancianos una ingesta diaria total de 1.2 miligramos día de calcio por día de calcio y 400 a 800 unidades de infusión de vitamina D en la dieta o como suplemento. Nuevas dianas terapéuticas. Se están desarrollando nuevos agentes biológicos tales como anticuerpos anti-esclerostina y anti-DCOP que actúan sobre dianas que estimulan la formación ósea. Dice aquí, indicaciones y tratamiento de la prevención de la osteoporosis. Paciente con fracturas por fragilidad. En la osteoporosis establecida está indicado iniciar el tratamiento sin necesidad de realización de DEXA. Primera opción, alendronato, risendronato, ivandronato, raloxifeno, basedoxifeno, ranelato de estroncio. Segunda opción, teriparatide, solendronato, alternativa, ivandronato intravenoso, etidronato, calcitonina nasal y THC. Pacientes sin fracturas con alto riesgo deben recibir tratamiento sin DEXA menor o igual a menos 2,5 divisiones estándar o de menos 1 a menos 2,5 con factores de riesgo asociados al cálculo por Frax. Primera opción, alendronato, resindronato, ivandronato, raloxifeno, basedoxifeno, ranelato de estroncio. Alternativas, teriparatide, solendronato, ivandronato intravenoso, etidronato y THC. Tratamiento quirúrgico. En casos de fracturas vertebrales con dolor severo de espalda hay que recurrir a la vertebroplastías o cifoplastías. Evaluación de la respuesta del tratamiento. Las estrategias utilizadas para monitorizar la eficacia del tratamiento son la densidad mineral ósea DEXA central o los metabolitos del recambio óseo a los 3 a 6 meses del tratamiento con fármacos antirresortivos que observan supresión de metabolitos del recambio óseo, las manifestaciones clínicas nuevas de fracturas o disminución de la altura en las fracturas vertebrales.